soy investigadora, docente, gestora, soy diseñadora industrial de grado de bachelor y después hice 2 posgrados en diseño, pero que tenían una orientación más ligada a lo que nos convoca hoy día, ¿no? Tuve tutores que venían de los estudios culturales, de la antropología, entonces si bien el nombre del programa era el diseño, la manera en que hice el estudio fue como una aproximación mucho más cercana a la antropología y a los estudios culturales, y por eso también es que estoy acá compartiendo un poco mi experiencia. Soy chilena, estudié en Chile en la misma universidad donde hoy trabajo. Trabajo ahí desde el año 2012, soy profesora asistente del departamento de diseño y ahora también tengo un rol administrativo que ha sido bien desafiante pero a la vez interesante. Quienes están ahí me pueden entender que es la subdirección de la escuela de pregrado y en mi facultad consisten las carreras de arquitectura, diseño y geografía. Que también es una cosa bien interesante porque se trata de parte de la, como del territorio de la geografía, del mundo construido de la arquitectura y para algunos el mundo de lo que está diseñado dentro de lo construido como el diseño, pero para otros, como yo y mis colegas, el diseño es mucho más que solo estos elementos que viven dentro del espacio construido. Lo consideramos una disciplina que es mucho más amplia. También soy cofundadora de una plataforma que hemos llamado de otro modo con una colega muy querida que es Pamela Gatica, que trabaja en temas de género y es un espacio y por eso también el taller se llama así. Ahí está la página web que está un poco en rodaje, pero buscábamos generar un espacio académico fuera de la universidad, paralelo, tangencial, donde pudiéramos unificar voces que empezaran a mirar el diseño de una manera más crítica, más allá de lo que estábamos enseñando en la universidad, porque muchas veces, si bien nuestra universidad es pública, tiene una vocación social, las trabas burocráticas y las trabas administrativas no nos permiten muchas veces hacer reflexiones como las que estamos teniendo en este encuentro hoy día. Entonces creamos este espacio para nosotras un poco para invitar personas, invitar exalumnos, invitar personas que estén pensando también desde fuera del diseño de una manera más crítica. Mi área de trabajo y de investigación es sobre los oficios, las artesanías y en vinculación con el diseño. Y ahora me estoy preparando, digo yo, para investigar sobre el conocimiento encuerpado desde una observación reflexiva del hacer. Mi doctorado y todo mi estudio de posgrado fue centrado en entender las tensiones en la relación artesanía-diseño. Desde una perspectiva crítica, voy a hablar un poquito de eso en la ponencia de la tarde. Y ya en esta etapa salgo un poco de esa mirada que es quizás más desde afuera y vuelvo un poco más a la mirada desde el hacer y empezar a reconocer el valor de las artesanías por el conocimiento intrínseco que tienen desde el saber hacer, desde el saber tácito, el saber encuerpado, que es un poco lo que vamos a conversar hoy día. Ahí para ir cerrando un poco mi presentación y bueno, tuve la fortuna de poder ir a estudiar, yo lo considero una fortuna porque fue un intercambio interesante para mí de ir a estudiar a Escocia, donde hay una tradición de los oficios que es muy interesante, es muy distinta a la comprensión de los oficios y las artesanías acá, o en Latinoamérica, en nuestros países. De hecho, todo mi primer año un poco se trató de hacer esta clarificación de que el concepto de craft que tienen allá no es lo mismo que el concepto de artesanía que tenemos acá. Y esa conversación toma un tiempo. En esa traducción que ayer también hablábamos con Marisol, no es lo mismo. Y bueno, trabajo en la Universidad de Chile, como ya les comentaba. Entonces, antes de pasar con el resto del taller, quería también aprovechar de que se pudieran presentar quienes están acá. También después les voy a dar la palabra a las 2 personas que están online, pero para que nos conozcamos y sepamos con quién estamos trabajando acá al lado. Bueno, hola, yo soy Denise, estudié arte y diseño en la ENES, Morelia, y pues tengo interés en el posgrado de antropología. Muchas gracias. Hola, yo soy Chantal, soy profesora de la ENES. Estudié diseño en el Politécnico de Milán y luego estudié artes visuales en la CAM Bruselas. Sí. Una amiga que estudió ahí. Sí. Hola, yo soy Carlos, yo igual egresé de arte y diseño y pues justo en mis intereses está el diseño, más como diseño gráfico y como afición que lo hice justo con Chantal en el laboratorio de publicaciones, los fanzines, la autopublicación
como que son cosas que me gustan mucho. Entonces, por ahí he hecho algunas cosas, pero también me gusta como ir a ver lo que hacen los demás. Y también después podemos conversar, te puedo comentar sobre algunas personas que trabajan en esa línea en nuestro espacio universitario. ¿Y Mercedes? ¿Te puedes presentar? Sí, yo soy Mercedes, no sé qué estás diciendo, pero... Solo nos estamos presentando para conocernos y que sea un espacio un poco más cercano. Sí. Y pues soy diseñadora industrial. ¿Qué más? Los intereses un poco. Soy profesora de la licenciatura en arte y diseño y del posgrado en antropología. Sí. Muchas gracias. Quería pedirle también a las personas que están online si pudieran presentarse brevemente. Elina, ¿nos puedes contar un poquito de ti? Buenos días. Te escuchamos. Por lo menos que puedo comunicarme muy bien en español. Vine con la intención de escuchar más que hablar. Soy diseñadora e investigo la relación entre los sentimientos aliados al diseño en la producción de festividades populares brasileñas. Festividades populares. Muchas gracias, Elina. Pasiflora. Hola, Pasiflora. Ok, parece que no está. Como que no funciona así. Bueno, vamos a seguir entonces para continuar. Si más tarde Pasiflora puede presentarse, ahí le damos. Bueno, entonces voy a presentar algunos conceptos preliminares que quizás pueden enmarcar un poco cómo vamos o desde dónde yo abordo este tema de trabajo para el taller, que tiene que ver con los temas que, como les comentaba, son mis intereses de investigación, y vamos a revisar muy brevemente para poder trabajar un poquito más en lo que vamos a reflexionar, las dimensiones narrativas de las artesanías y la idea del conocimiento tácito, experiencial o encuerpado, como a mí me gusta más llamarlo, porque me hace más sentido en relación justamente a las artesanías, ¿no? Entonces, vamos a revisar esos conceptos. Hay unos mensajes aquí muy breves. Pasiflora aquí dice, está intentando mandar un texto, es brasilera, diseñadora, maestrada en performance y cultura, y claro, no habla español. Muchas gracias, Pasiflora, por enviar tu presentación. Ya, vamos a partir con esta imagen que me gusta mucho utilizarla. Esta es una guitarrera de Quinchamalí. Es una artesanía tradicional de la zona centro-sur de Chile. Es una artesanía que se hace completamente a mano, todo el proceso es absolutamente manual. Se recoge el barro directamente desde las canteras de la zona donde viven este grupo de artesanas, que son todas mujeres, ya van, diría yo, deben ser 4 o 5 generaciones que están trabajando esta artesanía. La manera de representar es principalmente temas de la cultura popular que las rodea, la decoración que hay en estas piezas en general tiene que ver también con el entorno natural. Algunas artesanas lo usan como su propia firma también y su impronta, tienen flores, otras trabajan con hojas, otras trabajan con situaciones también que tallan en este barro. El barro es negro porque se le agrega guano en la quema, que es una quema que se hace en un fogón, y por eso queda este color negro, y luego se bruñe con un trapo. Queda este trabajo maravilloso, y hoy en día también las artesanas de Quinchamalí cuentan con el reconocimiento de patrimonio vivo por su manera de hacer y por la técnica que han mantenido en el tiempo, ¿no? Me gusta partir con esta imagen porque cuando uno ve una artesanía, en el fondo hay muchas maneras de aproximarse a ese objeto. Depende un poco de nuestra historia, de dónde vengamos, si lo vemos como un objeto decorativo o si lo vemos como algo que nos habla de un poco más que un objeto decorativo. Va a depender cómo está situado, dónde lo compremos, dónde lo adquirimos, si es en un mercado artesanal o si es en un museo, o si vamos directamente al territorio donde podemos ver el proceso de cómo esta pieza se fabrica, se construye y el vínculo que tiene con las personas. Entonces, aquí de alguna manera lo que quiero decir es que hay más que un objeto, ¿no? Hay más que simplemente un objeto. Entonces, me ha pasado a mí que cuando empecé a estudiar el tema de las artesanías había harto análisis como museográfico, archivístico, sobre el objeto en sí mismo, sus características, su sistematización.
Pero uno rápidamente cuando entra en el campo de la antropología, te vas dando cuenta que estos objetos en verdad son contenedores de mucho más que solo lo que estamos viendo en ese plano material, ¿no? Y de alguna forma yo lo retrato así, si bien esto no es plano, por supuesto tiene profundidades y tiene curvas y estos bordes no permean completamente. Creo que es bonito entender que el objeto en el fondo vive dentro de todas estas dimensiones, que son las técnicas con las que se fabrica, los cultores que lo hacen, la comunidad que sostiene a sus cultores, los materiales y recursos del territorio y el territorio en sí mismo, ¿no? Entonces estas son como, mi tutora del doctorado me hablaba de la cebollita, que era como una cebolla y todas estas capas que en el fondo, hasta que llegas a este corazón que son finalmente todos estos elementos en conjunto, ¿no? Entonces, el objeto ya dejamos de verlo solo como un objeto material y está ahí, es inerte, sino que también nos habla de todo esto, ¿okay? Es una manera interesante de ir entendiendo la artesanía. Pero también me gusta recalcar que no es solo con la artesanía que pasa esto, pasa también con una silla de plástico, con las botellas de plástico de un solo uso, también tienen este recorrido. Son otros los territorios, otros los materiales, por supuesto. Quizás no hay cultores, pero hay manufacturas. Pero también cada objeto que tenemos alrededor cuenta una historia y vive dentro de todas estas dimensiones y quizás hay muchas más y quizás hoy día salen otras nuevas, ¿ya? Estas son como las principales quizás que podemos observar. Y antes de cambiar de diapositiva también creo que es interesante mencionar que al menos en lo que yo he revisado, hay muchos estudios como compartimentalizados sobre los objetos artesanales que observan, por ejemplo, solo el objeto en sí mismo, o solo la técnica, o solo el cultor, y algunas relaciones. Pero ya creo que a medida que ha ido cambiando también el pensamiento, se han instalado miradas más críticas, miradas más holísticas, es que empezamos a ver este estudio de la artesanía ya en su complejidad y no solo como con elementos independientes. Esto en el territorio mío, local, que es distinto quizás acá en México o en Colombia, que hay un estudio de la artesanía y hay una vivencia de la artesanía que es mucho más permeada en el cotidiano. Para nosotros está un poco todavía como que hubo una especie de separación. Ahí podemos hablar después de eso, discutir eso más. Aquí solo una representación gráfica un poco de esto con las mismas artesanas de Quinchamalí. Entonces tenemos el territorio, que es en la zona centro-sur de Chile. Este es el tipo de territorio en el que viven ellas. Ellas son algunas de las culturas y este es el espacio de trabajo, el taller y sus técnicas de desarrollo, sus herramientas y la tecnología con la que trabajan, ¿no? La quema que se hace en los fogones en las casas de las artesanas, donde hacen quemas colectivas y bueno, el trabajo de cada una de ellas. Ahí está Victorina y Corina. Entonces, me gustan, hay muchas definiciones de artesanía, me imagino que acá en México también trabajan con algunas, están las de la UNESCO, que son muy polémicas también porque se refieren solo al objeto artesanal como el tipo de objeto. A mí me gustan mucho estas dos, esta que es de Fidel Sepúlveda Llanos, que es un educador, fue un profesor de castellano en Chile, pero que se dedicó al estudio del arte popular. Que habla que la artesanía es un mapa cognitivo. Eso me gusta mucho, esa idea del mapa cognitivo que ilustra una vinculación y diálogo entre las personas, el cultor y su entorno. Y también tomo una que es de un mexicano, que es Diego Meriterán, que quizás algunos lo conocen, que es parte del colectivo Innovando la Tradición, Cerámica 1050 de Oaxaca, que tuve la fortuna de conocerlo en 2014 y escribieron también para nuestra revista académica. Y tiene esta frase en una de sus presentaciones de hace muchos años, que creo que fue en la UNAM, no estoy segura, que hablaba de la taza chocolatera, ¿no? Que el tazón no es solo un tazón, sino que es un contenedor de relaciones históricas, económicas, sociales, ambientales, culturales, espirituales, que conforman una manera de vivir. Entonces, yo personalmente me quedo un poco con estas definiciones de artesanía. Creo que más allá el afán de sistematización y archivo que puede tener otro tipo de definiciones, o el afán de la UNESCO también del resguardo patrimonial y la salvaguarda, creo que esto habla un poco más de eso que a veces cuesta nombrar, ¿no? Como de toda esa dimensión que no es tangible, pero que rondea el hacer de las artesanías. Entonces eso... Perdón, de alguna manera como que invierte el archivo, ¿no? O sea, no es un objeto archivable, sino que es un archivo en sí. En sí mismo, exactamente. Sí, me encanta ese concepto ahí. Genial. Aquí traje dos ejemplos más que
son de artesanías de Chile, y un poco para contarles unas pequeñas historias en torno a ellas para ir cerrando esta primera parte de las narrativas. Esta es una pieza de crin de caballo, que es un material que es la cola, el pelo de la cola del caballo, que es un material que se utiliza en un pueblo artesanal ya reconocido como tesoro humano vivo, que es el pueblo de Rari, que queda en el sur de Chile también, en la región de Panimavia, y donde también las artesanas, principalmente mujeres, no está muy claro el origen de esta artesanía. Hay muchas historias orales sobre que una mujer en el río encontró un pelo de caballo, se pone a tejer mientras está esperando que se lave la ropa en el río. Otros dicen que llegaron unas monjas mexicanas con un material que se llamaba ixtle, que les ayudó a empezar a hacer estos tejidos. No está muy claro el origen, pero lo que ocurre es que esta es la artesanía presente en este territorio, es muy reconocida en Chile, y son unas miniaturas maravillosas donde se trabaja con este material y se hacen representaciones también del entorno natural. Esta es una pieza que me mostró Guadalupe Sepúlveda en mi trabajo de campo, con mucho resguardo. Me dio permiso para mostrarla, pero me dijo: yo no le voy a enseñar nunca a nadie cómo hacerla. Ese es mi saber. Y ahí a mí también en ese trabajo de campo fue interesante, porque algunos de mis prejuicios de esta idea de que todas las artesanas mujeres trabajaban juntas en colectivo, no era así. Ella trabajaba sola en su casa, para algunas ocasiones sí trabajaban juntas proyectos específicos, pero esta técnica que es como de una miniatura, pero realmente extrema, esto es muy muy pequeño, era una técnica que ella estaba escogiendo a ver si se la traspasaba a una sobrina o no, como decidiendo quién en el fondo tiene las condiciones para poder continuar con este saber. Entonces, claro, cuando ella me muestra esta pieza, toda la narrativa que hay ahí ya no es solo un pequeño árbol con una abejita que muestra quizás una planta que estaba en su jardín, sino que habla también de ese conocimiento, de ese resguardo de ese conocimiento y de su territorio. Y aquí una segunda historia también muy cortita. Él es el maestro Rutrafe Marco Payamillas, un platero mapuche, es un orfebre mapuche, que trabaja con piezas ceremoniales y también con piezas comerciales. Él me dice: yo hago la cadena Cartier porque hay que hacerlo, pero lo que a mí más me gusta hacer son piezas ceremoniales. Por ejemplo, la trapelacucha que usan las machis, que es no sé si conocen, no tengo una imagen acá de una trapelacucha, pero es una pieza ornamental pectoral que es de protección para cuando hay rogativas o cuando hay llamadas y conexiones con el otro mundo, para protegerse de los malos espíritus, y es una pieza ceremonial que tiene mucho valor simbólico y poder, y se le da una carga simbólica muy importante. Entonces, lo que me contaba Marco, que para él era muy importante su estado anímico cuando trabajaba en piezas ceremoniales. Si él despertaba con dolor de cabeza, si durmió mal, si tuvo pesadillas, jamás iba a tocar esa pieza para trabajar. Entonces, ya esa pieza ceremonial, además de toda la carga simbólica que tiene, toda la impronta que trae el Rutrafe como maestro, y cómo su sentir y cómo vive su día a día, cómo eso también se va traspasando a la pieza, es un aprendizaje muy importante del campo, ¿no? Aquí él, por ejemplo, ese es un tokicurra, que también es una adaptación de una pieza ceremonial que es más masculina, que es un símbolo de poder, y en este caso él la adaptó para hacer un premio sobre, justamente un premio sobre a maestro artesano indígena. Pero estas piezas también, él me decía, si bien son una adaptación de una pieza ceremonial original, yo también cuando comienzo a trabajar con ellas tengo que estar en un estado anímico, mental particular, donde voy a poner toda mi energía y mi saber hacer en esta pieza que va a ser usada por la otra persona con un valor potente, y es una pieza ornamental de poder, de alguna manera. Entonces, con toda esta observación, yo también me empecé a preguntar, más allá de todo el valor como patrimonial que hemos hablado, la salvaguarda, lo archivístico, cómo salimos de eso también, ¿qué pasa con ese saber hacer, con esos detalles y esas historias que también venían del campo, y quién está mirando eso, ¿no? Entonces me encontré con una línea de investigación que es la del embodied knowledge, o el conocimiento encuerpado, encarnado. Me gusta más el encarnado, o sea, encuerpado, perdón. Y aquí algunas de las autoras, que son autoras que viene, una es finlandesa, la otra es vietnamita, creo. Se hacen estas preguntas en este texto que salió recién este año. ¿Qué papel tiene el acto de hacer en el proceso de pensar y reflexionar?
es hacer o crear simplemente la implementación de una idea en forma material que ocurre después de que se ha complementado una fase de pensamiento, o el acto de hacer y crear es en realidad parte íntegra del proceso de pensar que permite la ideación de un artefacto. Y me gustan mucho estas preguntas porque permiten abordar el entender de estos saberes tácitos por distintas vías, ¿no? Está la vía como la vía cognitiva, que es mucho más desde las ciencias quizás, o esta vía que quizás hace más sentido en la última pregunta, que incluye estas dimensiones quizás de lo intuitivo, del sentipensar también, que lo vamos a mencionar en un ratito más. Entonces, estas preguntas siento que de alguna forma guían una nueva manera también de entender los objetos que nos rodean, los objetos, en particular en mi caso, los objetos artesanales, y ahí es hacia donde estoy trabajando un poco ahora. Les puedo igual compartir después la presentación para que no pierdan si las quieren, las preguntas. Y el libro está disponible online también, que es bien interesante, porque son miradas muy diversas. Ya voy terminando con esta parte para que completemos como con continuemos con el taller. Entonces, una manera de que se ha abordado esto es a partir del estudio del conocimiento tácito, que la persona que lo primero lo acuña es Polanyi, por ahí en los 60, que habla tiene esta frase en inglés que es como "we can know more than we can tell", que podemos saber más de lo que podemos decir, y que a mí me sigue gustando mucho porque creo que de alguna forma logra poner en palabras esa idea de lo que no es tangible, ¿no? Y bueno, en varios estudios que hay sobre comparar conocimiento experiencial versus el conocimiento explícito aparecen tablitas de este tipo donde se hace esta comparación, donde podemos decir que el conocimiento tácito es intuitivo, es personal, es basado en la experiencia, difícil de expresar en palabras, y que ha sido siempre un campo como de no conflicto, pero quizás lo que ha sido un obstáculo, por ejemplo, para las artesanías de entrar, de llevar ese conocimiento artesanal a el conocimiento formal, ¿no? En las universidades. Hay textos que hablan de eso, que ha sido un poco un obstáculo, y hay que buscar maneras de hacer ese conocimiento tácito explícito. Uno puede debatir eso también, pero hay personas que lo sostienen. Luego también que se adquiere principalmente a través de la práctica, la experiencia personal, que requiere tiempo, inversión y práctica. Ayer hablábamos un poco de eso en las charlas, ¿no? Del tiempo que requiere ir al campo. Depende del contexto, si todo es subjetivo, y por supuesto el conocimiento explícito es todo lo contrario de alguna forma, ¿no? Pongo esta tablita aquí solamente para mostrar también esta obsesión binaria que tenemos de poner las cosas en comparación, cuando muchas veces todas estas categorías se van siempre entremezclando. Pero nos sirve un poco para hacer esta como diferenciación de estas formas de generar conocimiento finalmente. Entonces, a través de mi investigación, de alguna forma, para mí se me hizo muy lógica una vinculación de estas nociones del conocimiento tácito, experiencial, que quizás vienen de unas ciencias más duras o del estudio como de la cognición, a la bajada que hace Falsborda del sentipensar, que también ayer Marisol, quienes estuvieron en la charla, o si lo pueden ver de nuevo, nos habla también desde el territorio del Cauca y desde un territorio donde Falsborda trabajó, que tiene que ver con una forma de vida en la que el corazón y la mente construyen conjuntamente una relación con el mundo. Entonces, pienso que en el trabajo particular, nuevamente traigo a las artesanías porque es mi tema de trabajo, quizás más que conocimiento tácito experiencial, esta manera encuerpada de saber tiene que ver muy orgánicamente con la idea del sentipensar. Y podríamos decir que ese conocimiento encuerpado, el conocimiento tácito, en verdad también es una manera de sentipensar, ¿no? Entonces ahí hay un poquito un resumen de esos conceptos que son un poco con los que la idea de trabajar hoy como base para lo que viene, que es un ejercicio bien cortito, pero creo que puede ser interesante. Entonces la idea un poco de estos conceptos y de este taller es que entender primero el hacer como práctica cotidiana también, no solo el hacer cuando fabricamos algo, sino que cuando nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos peinamos, también estamos haciendo, ¿no? Hay una práctica cotidiana de eso, y entender a los objetos como cántaros de historias que trascienden los bordes de su propia materialidad. O sea, a este mismo computador incluso, me gusta siempre traer, o sea, no olvidar que todos los objetos que nos rodean tienen esa narrativa, no solo los objetos que tienen este valor simbólico, cultural, sino que todos los objetos que nos rodean. Y que pensemos también nuestra relación con estos objetos desde un conocimiento encuerpado que permite esta práctica de lo cotidiano. Finalmente, el que podamos lavarnos los dientes todos los días tiene que ver con ese conocimiento encuerpado también. Que nos acordemos cómo cepillarnos el pelo es una práctica que es constante
que viene de un saber hacer que ya está incorporado en el cuerpo, y como no olvidarnos de eso también, que esos saberes, esos conocimientos están en todo orden de cosas en nosotros, y por supuesto podemos abordarlos desde una investigación más profunda con otros elementos, pero también están en nuestro día a día. ¿Ya? Entonces, un poquito la idea del taller de hoy, que le pusimos desentrañando arqueologías del hacer, era crear un espacio de discusión crítica a partir de conocimientos y prácticas que presentan ustedes en relación a un objeto cotidiano, que quizás no trajeron un objeto específico de valor, pero quizás un objeto que tengan en su mochila, con el objeto que ustedes prefieran trabajar. Y el tinte arqueológico es de hacer esta idea de la cebollita, ¿no?, que les hablaba al principio, como de velar las capas que tiene este objeto, y buscar un poco cómo se superponen las ideas de creación y función simbólica de este objeto, y luego vamos a poner en común cómo el conocimiento experiencial a partir de estas ideas de las historias que traen estos objetos generan narrativas que pueden ser colectivas, algunas se cruzan, otras no. La idea originalmente era terminar con la exhibición de todos estos objetos con las reflexiones, pero ahora principalmente la idea es que trabajemos sobre estas ideas. Y bueno, no vamos a tener ya 2 horas, es como 1 horita para poder trabajar. Y es un trabajo individual, pero que también de ahí lo vamos a hacer colectivo. Entonces, para los que están también online, la idea es aquí que puedan tener, ojalá, 3 hojas de papel para que podamos trabajar en 3 grupos de preguntas detonantes para hacer finalmente una reflexión colectiva que los chicos que están conectados también nos pueden escribir por el chat después las reflexiones o nos mandan una foto, y así podemos también mostrar las fotos de las reflexiones para, si les parece bien, para trabajar en este taller. Entonces van a ser 3 grupos de preguntas que se les voy a poner, unas que tienen que ver con lo evocativo, la memoria visual y táctil en relación a este objeto que vamos a observar. Luego, la práctica corporal del día a día asociada a este objeto. Y finalmente, lo narrativo, las historias de vida o las historias que imaginamos con estos objetos. Entonces, una primera idea, y voy a dejar después el mapita que ustedes les pueden agregar más layers, es que el objeto que tengamos podamos como desentrañarlo entendiendo estas capas. Puede haber otras. Y vamos a partir, esto lo voy a dejar después puesto, vamos a partir con unas hojitas, las verdes, y las voy a, si se puede, una cada una, o 2, si las dos hacemos bien. Bueno, primero tienen que escoger un objeto, no es un objeto que está en su mochila, una joya, puede ser un lápiz también, lo que quieran, un objeto significativo con el que anden. A veces uno está en la billetera, tiene una foto, una estampita, yo ando con una tarjeta de un restaurante que fui que me trae unas memorias muy significativas, y el objeto que ustedes escojan. También a los que están online, si pueden escoger un objeto para poder hacer el trabajo y que puedan participar también en el... Aquí alguien más. Claro. Entonces ahí también, si los que están online me pueden poner un dedito para arriba si tienen un objeto ya cerca, para saber si Sol Marina y Elina y Pasiflora pueden decirme si tienen un objeto para que puedan hacer la reflexión. Entonces, las 3 primeras preguntas, no son más, son 4. Son preguntas también como detonadoras, pueden ser otras, pero un poco van en el ámbito de lo evocativo, de la memoria visual y táctil. Entonces, ¿qué veo cuando miro este objeto? Como primera pregunta. Y lo pueden abordar en cualquiera de las dimensiones que están en el mapita anterior. ¿De qué está hecho? ¿Cómo está hecho? Esa dimensión como de a lo que me estoy enfrentando directamente, qué me evoca su forma y qué me evoca su materialidad. Ya un poco trabajar con esas preguntas en torno al objeto que tengan. Si quieren lo pueden poner como un párrafo, si quieren como conceptos sueltos, como les sea más sencillo. La idea es que hagan entonces con este objeto esa reflexión. Vamos a dar ahí unos 5 minutitos o 10 minutitos, como vayan con el tiempo. ¿Les molesta si...? Ya, para que los demás vean que estamos aquí haciendo el trabajo. Es claro. Voy a tomar unas fotos. Oi, eu tenho uma dúvida. ¿Conseguem me ouvir? Hola. ¿Me entender? Hola, Pasiflora, sí te entiendo. Si hablas lentito, te entiendo perfectamente. Ah, ok. Sí, cuéntame. Primeiro, parabéns
né? Eu acho um trabalho incrível, muito necessário. Fico muito feliz de ver outros designers indo por esse caminho da antropologia, em vez de só criar objetos, assim, sem pensar nos processos. Estou muito feliz aqui no Brasil, vendo outros designers em outros lugares do mundo. E sobre a atividade, tem 4 perguntas, certo? Sí, dime. Sí. Aí por exemplo, é para a gente refletir essas perguntas, mas eu não vejo um objeto. No, tienes que tú escoger un objeto. Eu pego um objeto Un meu? objeto tuyo, un objeto que sea significativo para ti. No necesariamente un objeto súper importante, pero puede ser un objeto con el que andas todo el tiempo en tu cartera o el lápiz con el que te gusta escribir, un objeto legal. propio. Ok, Sí. vou buscar e volto. Ok, no hay problema. Para Elina y Sol, ¿están bien con el objeto? ¿Si me pueden poner un dedito para arriba? Sí, ya, genial. Elina, sí, tienes que buscar un objeto propio o un objeto alrededor tuyo que uses cotidianamente y con ese hacer esta reflexión de las preguntas que están puestas en la pantalla. Un objeto, eso, súper, genial. Voy a dejar el chat abierto porque veo que hay preguntas más constantes. Así que. Aí eu trouxe um objeto, eu posso compartilhar? Sí, claro. É um objeto que eu gosto muito. Vou ligar a câmera aqui agora que eu aprendi. Por favor, tenham paciência. Sí, no hay problema, no hay problema. Eu espero que a minha conexão não caia. Eu tenho aqui um balaio. A ver, deja ver si te puedo poner un poquito más grande. Un balay. Genial. Ay, me pasé las otras preguntas. Ele é Aí. um balaio indígena. ¿Lo ves? E Sí. todo mundo consegue ver. Sí, se ve perfecto. E aí Sim. ele tem uma alça. Claro. E aí, sempre que, analisando assim as perguntas, né, para refletir, sempre que eu vejo esse balaio, eu fico pensando quem fez esse balaio. Porque eu comprei ele em uma feira agroecológica aqui, na faculdade mesmo, e eu sei que ele foi feito por um indígena, mas eu não sei qual desses povos indígenas, considerando que no Brasil tem vários povos indígenas, Claro. várias etnias. E ele é feito de palha, né? Ele está feito de forma artesanal, manual, com um cesto redondo, onde cabem coisas dentro. Eu sempre carrego ele como bolsa, eu ressignifiquei ele. Ele me evoca uma praticidade, assim, uma coisa que eu imagino que nas comunidades eles usem esses balaios também para carregar coisas e transportar coisas pequenas, né? Pequenos objetos, porque ele também não aguenta muita coisa. E ele sempre me evoca na sua forma comunidade. Eu olho para ele e eu penso, eu sempre que olho para esse balaio, que eu gosto muito, eu penso qual foram as mãos que fizeram esse balaio, sabe? Eu penso que foi num grupo, foi numa aldeia, que foi usando conhecimentos ancestrais, que foram passados de geração para geração e que até hoje ainda, e que bom que ainda permanecem, né? E eu gosto muito desse balaio por pensar nessas coisas, não só de ter um objeto, mas pensar como ele foi feito. E refletir uma coisa que eu vi na apresentação e eu fiquei muito emocionada de ver, que é a questão do sentir pensar. Eu usei essa teoria no meu trabalho, do sentir pensar, e o quanto isso faz falta no design, que é tão mecânico, tão para criar, muitas vezes, lixo, coisas sem necessidade, só por a questão de enfeite. Isso me aborrece um pouco no design. E eu acho que a gente tem que pensar mais e sentir mais. Eu imagino que esse balaio foi feito de uma forma sente-pensante. E é isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigada, gente. Desculpa se eu falei rápido. Eu espero que todos tenham conseguido me entender. Sí, se entendió, se entendió. Muchas gracias. Que bom. Muchas gracias, Paz y Flora, por compartir. Ahí después Yo vamos a te hacer agradezco. vamos a compartir ahí después en colectivo. Igual te pido, si puedes, en portugués, escribir un poco esas ideas en un papel
Claro. para que después le Ok. tomes una foto con tu objeto y tengamos un repositorio de estas reflexiones y después las podamos Ok. compartir. Muchas gracias, Paz. Ahí vamos a dar unos minutitos más a los que estén acá en la sala para hacer esas primeras reflexiones. No sé si Sol o Elina quieren también compartir, como hizo Paz y Flora, el objeto al menos con el que están trabajando. ¿Está bien si hay Sol? Hola. Hola. Hola, Sol, sí, te escuchamos. ¿Quieres mostrar tu objeto? Ay, sí. Tengo una cámara y entonces como que no soy muy ducha en esto. Se escucha un poco mal, pero si quieres nos puedes escribir el objeto con el que estás trabajando. Sí. Sol, lamentablemente te escuchamos súper mal, así que mejor quizás si nos escribes en el chat con el objeto que estás trabajando. Bueno, le voy a pedir también acá a los que están presentes que nos cuenten cortito antes de que compartamos con qué objeto también decidieron trabajar. A ver ahí. Sí, lamentablemente a Sol no la escuchamos bien. Voy a poner acá. Aquí. Ya, voy a pedir si me pueden cortito contar ahí a la cámara con qué objeto. Yo estoy trabajando con esta capa que me la tejió mi mamá. Entonces, pues, cuando miro este objeto, miro a mi madre y pues me evoca como su forma, como el hecho de que me abrigue, como que seguridad y confort. Aparte su material, como este hecho de estambre, pues es como suave y siento que refuerza esa idea como de calma o cuidado. Bueno, Ay, yo creo que todavía no. sí, dale. Bueno, si quieres me acerco. Ya, genial, para que los compañeros acá vean también. Es un llaverito. Ahí. De COVID. Ajá, justo. COVID pues es la mascota de las Olimpiadas de Barcelona. Y pues lo escogí porque es como de las cosas que traigo siempre. O sea, puedo no traer mi mochila o así, pero como lo traigo a través de mi moto, pues como que siempre lo estoy viendo y lo traigo a todas partes. Entonces justo como en las preguntas, pues ¿qué me evoca? Justo como pensando en verlo, siento que ya no veo tanto la figura, porque ya se me hace como cotidiana, ¿no? Pero justo me recuerda más como a cosas que considero como importantes para mí. Justo como ya de dónde lo compré, como con quién iba, lo compré en el auditorio, que es como un tianguis aquí, grandote donde venden cosas. Pues, y justo como que me recuerda a mi infancia, porque yo antes vivía por esa zona, entonces como que era muy común que los fines de semana, el domingo, que era cuando se ponía, como que era de ir con mi papá o mi familia como a recorrer ahí, comprar como juguetes o cosas, o como solo ir a ver qué había, ¿no? Y justo como que es una práctica que cuando me mudé como que lo dejé de hacer, y ahorita como, pues justo en esa idea como de ver objetos, de pensar, como de estar buscando cosas, se ha hecho más habitual de ir a ver, entonces me recuerda como a eso. También me recuerda un poco como a mi trabajo, porque sé que lo hizo un artista diseñador, y como que es una mascota muy icónica de las Olimpiadas. Me recuerda a las Olimpiadas y me recuerda a mi moto, porque siempre que lo veo viene acompañado de mis llaves. Entonces como que eso me evoca. Bien. Pero ahí sí te das cuenta, hay harto del cotidiano, Sí, del día a día en eso, en que un objeto te puede, pienso si alguna vez te vas a otro lugar y lo ves, quizás te va a recordar esos trayectos en la moto, ¿no? Ahí ese valor es muy interesante. Pues, ya como yendo a su forma, su materialidad, pues, o sea, lo veo como que es un plástico suave, es como una figura amigable.
siento que sí, más como pensado para niños, como para algo más familiar. Y pues por la forma, como también pienso en que está hecho de plástico, que está hecho en una fábrica tal vez, en masa, que sí no es un producto como artesanal, pero se involucra como hacer, o sea, de alguna forma artesanal de la persona que lo hizo, pero ya en su reproducción en masa, como que pierde, o hay como ese juego entre ambas cosas. Y pues es un poco lo que puse. Genial, ¿no? Buenísimo, gracias por compartir. ¿Quieres compartir también? Sí. Ya. Bueno, el mío es bueno, no, ya ni sé cómo se llama, pero bueno. Cinta de una medir. cinta para medir, exacto. Sí. Que creo que es más una cinta de medir como de costurera. Hecha en China, dice muy claramente. Bueno, mi papá era geólogo y mi mamá, bueno, es geóloga. Y ellos siempre tenían en su bolsa como estos objetos para medir junto con unas lupas muy pequeñas. Y siempre que salíamos a cualquier lugar, como que era algo que usaban todo el tiempo, ¿no? Íbamos de vacaciones y siempre se paraban así en medio de la carretera para medir como algo. Y entonces creo que cuando yo veo esto, veo como esa herencia, como que siempre pensé que era algo necesario en mi cotidiano. Y de hecho sí, por lo que yo hago también lo uso bastante, ¿no? Porque nosotros como diseñadores también tenemos que medir pues todo el tiempo. Bueno, entonces veo como esa herencia, ¿no? Está hecho de plástico y metal y me evoca como esta insistencia, ¿no? Por poder entender las formas de lo que me rodea, ¿no? Tal vez a diferencia de mis papás observo otras cosas, Claro. pero es como tener esta diferenciación o diferentes herramientas como para poder entender y observar lo que hay en mi alrededor. Y su materialidad pues me evoca también pues el cambio de las formas de producción, ¿no? Porque yo veía las que había antes, que eran como de metal, tenían como esta cinta era como de tela y pues bueno, ha cambiado un montón, ¿no? O sea, esto parece que se puede romper muy fácilmente. Claro. Y en la casa todavía tenemos unas así súper viejitas que están hechas como de piel, metal, bueno, eran casi como un objeto pues que tenía valioso. Mucho valor, Claro. sí. Eso. Muy genial, también ahí se habla como del paso del tiempo, ¿no? Es otro súper interesante eso de cómo los objetos y sus materialidades también nos hablan del tiempo en el que vivimos. Y ese contraste, claro, cuando tenemos objetos de otra era, vemos ahí el paso del tiempo también en esos objetos. Entonces es súper interesante esa dimensión también del tiempo y el contexto finalmente también, en el que estamos inmersos, de que sabemos que esa si se rompe puedes ir y reemplazarla. Sí, exacto. Entonces eso está muy interesante. Mercedes, te doy un dato. No hay problema. Voy a leer acá también una que nos comparte Sol. Aquí. Sol me dice: hola, les comparto que estoy trabajando con una cuchara. Cuando dijiste algo que trajéramos en la mochila, la encontré y quise trabajar con ello porque no la uso para comer. La uso para rizarme las pestañas. Yo también soy de las de la cuchara para rizar las pestañas. Y es una cuchara en especial que me regaló mi mamá, que era de su abuelita, que la usábamos todas para la misma acción, sí. Así que Sol, te entiendo completamente. Entonces, al analizar las características de su material y uso, no me evoca una herramienta en su uso común, pero yo sí la uso comúnmente. A mí me evoca ergonómica, sin embargo, porque aún no está hecho para eso, sí requiere de ciertas características para el uso que le doy. No cualquier cuchara sirve. Bueno, y ahí también ergonomía, sí. Pasiflora pide una foto de... Ah, no, dice que es fofo. Eso es como que qué lindo, ¿no? Hay algo ahí también que es interesante a propósito de conocimiento tácito, por ejemplo, en esa acción de transformar una herramienta que está hecha para otra cosa en un acto que también ya aprendemos por repetición. Yo recuerdo las primeras veces que intenté, por ejemplo, ese acto de encresparme las pestañas con la cuchara y no podía, hasta que ya lo hago haciendo otra cosa, lavándome los dientes o qué sé yo. Entonces, ahí es interesante también como todos estos objetos van tomando otros roles y otros usos, ¿no? Eso está súper interesante de lo que traen.
Yo una vez usé una que tenía los bordes muy afilados y me rompí todas las pestañas. Tiene que tener una forma perfecta. Perfecto. Igual después vamos a compartirlas todas. Sí, Mercedes, te doy unos minutitos más, ¿no sirve para compartir? Si no, lo digo aquí. Ya. Yo elegí mis lentes. ¿Ya? A ver, Este, Mercedes eligió sus lentes. ¿Cómo? Sí. Sí, lentes de sol. Y bueno, yo veo un objeto que forma parte de mí porque los uso casi todo el tiempo. Me ayuda cuando estoy afuera, que no soporto el sol. Entonces, sí, he perdido muchos lentes y todo siempre me duele mucho porque me cuesta acostumbrarme a los nuevos. Y pues eso, sí, ¿de qué está hecho? Pues son de plástico. Tienen seguramente una producción industrial. Sí, son mexicanos, son esta marca Benita, entonces es mexicana. ¿Y qué me evoca su forma? Ay, pues no sé, de los que he tenido, porque los pierdo además seguido. Sí. Estos son los que menos me gustan, la forma. Sí, pero pues los necesitaba porque ya había perdido otros. Y pues básicamente es eso, sí. Súper, muchas gracias. Mercedes. Me gusta igual que como que de repente uno tiende a pensar en objetos que son tremendamente significativos que uno heredó, por ejemplo, que tu mami te hizo, yo esta cuchara que heredé también, pero en estos objetos cotidianos creo que también hay un valor que de repente olvidamos. Entonces es interesante, de repente cuando no estás con los lentes en la calle, wow, claro, te acuerdas de ellos y hay toda una situación cotidiana que se ve alterada también porque ese objeto que es significativo finalmente no está. Entonces también hay un poco dándole ese valor a estos objetos que quizás a veces no los pensamos así. A veces han sumado 2 personas, Luis Enrique y Rigoberto. Hola, buenos días. Voy a hacer una pausa para... ¿Me escuchan bien? No me ven, eso sí. Acá estoy yo, Magdalena. Estamos haciendo un ejercicio, después les puedo compartir la introducción, pero estamos haciendo un ejercicio sobre un objeto significativo, que puede ser cualquier objeto que tengan en su mochila. Acá, por ejemplo, los compañeros que están presenciales están trabajando con un poncho, una wincha de medir, un llavero, los lentes de sol. Otra compañera está trabajando con una cuchara para cresparse las pestañas. Otra compañera con un cesto de artesanía indígena que le evoca la idea de comunidad. Entonces la idea es que escojan algún objeto que tengan a su alrededor y trabajen con las preguntas que están en pantalla, que son: ¿qué veo cuando miro este objeto? ¿De qué está hecho? ¿Cómo está hecho? ¿Qué me evoca su forma y qué me evoca su materialidad? ¿Ya? Vamos a leer también lo que compartió Elina María. Dice: estoy viendo aquí un filtro de barro muy popular. Perdón. Un filtro de barro muy popular en Brasil. Está hecho de barro cocido, moldeado artesanalmente con piezas que encajan. El compartimento donde se coloca el agua con el filtro, a través del cual el agua será filtrada, descenderá a otro compartimento inferior que la almacena. Al usar la llave se puede beber agua fresca y filtrada, gracias a la porosidad del barro que la mantiene más fría. Me evoca sentimientos de nostalgia y confianza por estar presente en mi vida desde que era niña. Me recuerda a la cocina de mi abuela, su materialidad me remite a una ciudad interior más conectada con la naturaleza, con la tierra, a la simplicidad. Genial. Muchas gracias, Elina, ahí también por compartir. Si después pueden subir, les voy a pedir que suban una foto del objeto a los que están online al final de la sesión para que podamos tener el repositorio. Entonces, Luis y Rigoberto, si quieren también compartir por el chat estas reflexiones, lo pueden hacer. Vamos a pasar igual a la segunda tanda de preguntas para que vamos avanzando por el tiempo que tenemos. Se pasa muy rápido el tiempo. Sí. Vamos entonces a la segunda tanda de preguntas. Voy a ajustar aquí un poquito a los visitantes. Ahí. No había hecho una cosa híbrida, se puede. Ya, vamos con el segundo grupo de preguntas en las hojitas amarillas. Los que están presenciales si pueden, ahí se las reparten. Hacerlas. Estas tienen más que ver con la práctica corporal del día a día. Algunos de ustedes ya hablaron de eso, hablaron de cómo lo usan, ¿no? Pero entonces pensar, ¿qué prácticas de mi día a día se vinculan a este objeto? ¿Qué hago con este objeto finalmente? Esa es como la pregunta, ¿no?
cómo se relaciona con mi cuerpo, dónde me lo pongo, cómo lo uso en un solo lugar, no está en mi cuerpo, está fuera de mi cuerpo, cómo se relaciona entonces mi cuerpo con estas prácticas y cuáles son las partes de mi cuerpo que son activadas en relación con este objeto. ¿Ok? Por ejemplo, uno pensaría que el llavero que trae... ¿Cuál era tu nombre, perdón? Carlos. Carlos, uno dice, está siempre fuera, quizás. Pero hay una acción, por ejemplo, de que uno mete el dedo en la argolla ¿no? O que lo tocas de alguna forma. Entonces, hay igual una activación de una parte del cuerpo y quizás ese tocar también te evoca ciertas cosas, el tocar ese objeto. Entonces, ahí está la cuchara de Sol. Muchas gracias. Genial. Súper. Entonces, la idea es que ahora trabajemos en este set de preguntas también y luego lo compartimos brevemente para que... sí, lo compartimos brevemente y luego pasamos a la última ronda de preguntas. Entonces, pensar un poco en el cuerpo, en cómo este objeto se relaciona con mi cuerpo, de una manera bien relacional, ¿no? Y para los que se incorporaron después, si pueden trabajar con las primeras preguntas que eran de evocación, que las voy a poner de nuevo en un minutito más para que las puedan ver otra vez. Desde qué está hecho y qué sé yo. Los que están online están en las segundas preguntas. Voy a poner las primeras de nuevo para los que se incorporaron más tarde. Y ahí también les voy a pedir a las dos personas que se incorporaron al final si pueden también escribir esas reflexiones respecto a la primera pregunta para luego pasar a compartir las reflexiones de la segunda tanda de preguntas. Gracias ahí a Mariana, por la foto de la cuchara. Bueno, a ver acá. Ya, voy a esperar un poquito para leer la reflexión de Sol, para ver si Luis y Rigoberto nos envían sus primeras reflexiones de las preguntas de la hoja verde. Ya, aquí está Rigoberto, voy a leer la reflexión de Rigoberto sobre las primeras preguntas. Tengo un broche para abrazar papeles. Es de metal, color negro con agarraderas color plata. Su forma es como una mariposa. Evoca rigidez, algo de soporte, trabajo de oficina y orden. También, Rigoberto, si nos puedes mandar ese clip para verlo. Ahí está el filtro de Elina, ¿lo ven? Está hermoso. ¡Qué lindo es! Sí. Ahí el corazoncito, lindo. Entiendo que es una técnica tradicional. Así parece. Y el filtro se ve bastante moderno, ¿no? Sí. Está muy bonito. Está muy bonito, sí. Y se filtra por la porosidad solamente del material. Bellísimo. Ya. Elina, ¿tú sabes un poco más de la fabricación de este filtro? Si lo hacen ya de manera industrial o artesanal. Si nos puedes contar un poco de eso también sería interesante en el chat. Voy a pasar entonces con las segundas preguntas. ¿Cómo van acá con las segundas preguntas? Ay, qué mentira, estaba tratando. Sí. Está bien, sí, se va dando más orgánicamente todo. Todavía tenemos tiempo para él. Luis nos dice, tengo una pequeña campana de metal que me recuerda un viaje que hice y traje de recuerdo. Su sonido me encanta.
Súper, gracias Luis. También si puedes, Luis y Rigoberto, compartirnos una foto de sus objetos. Yo tengo una pregunta para Rigoberto. Rigoberto, ¿escuchas bien? ¿Me pones dedito para arriba? Ahí está Luis Enrique. Ah, era Luis, perdón. Ya. Genial, muchas gracias Luis. Súper. Sí. Ya, y Rigoberto sí escucha, sí. Es que me parece muy bonito que diga un broche para abrazar papeles. Al menos en México no se dice así. O sea, me pregunto si es una expresión de algún lado. ¿De dónde vienes Rigoberto y Luis, que no tuvimos la oportunidad de presentarlos también? Ahí está, claro. Todos hemos vivido con ese broche. De Sinaloa. Es de Sinaloa. Es de México, sí. Y Luis, ¿tú de dónde nos acompañas? No me escuchan. Bueno, y después lo preguntamos. De Brasil, puede ser. Ah, de Brasil. Ya, gracias Luis por compartir. Súper. Genial. Bueno, entonces vamos a dar ahora un minuto para ir viendo esta segunda pregunta. Creo que ya Sol Mariana había compartido algo, lo vamos a poner ahí. Este objeto se relaciona con mi cuerpo totalmente, sobre todo porque es una práctica heredada y cuando era niña veía a mi mamá o a mis tías hacerlo, era imposible para mí coordinar la maniobra. No es como que haya clases de eso, es instintivo. No recuerdo que me hayan dicho paso 1, paso 2. Es parte de sentir, de conocer algo que haces sin ver, solo sientes. Ahí está. De alguna manera eso es, ¿no? Conocimiento tácito, conocimiento encuerpado. Y uno incluso podría hablar claro, un sentir pensar que lo asociamos. Obviamente a las artesanías es distinto, una aproximación desde la investigación. Pero hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo ahí también de memoria y quizás cada vez, esto es mi interpretación porque me está pasando a mí, lo estoy hablando desde mi experiencia, que no se nos olvide, siempre hablamos desde las experiencias propias. Yo cada vez que ocupo esta cuchara pienso en mi mamá, pienso en mi abuela, la veo y pienso casi intuitivamente en ellas, no en un afán de memoria. Mi mamá está conmigo, por suerte mi abuelita ya trascendió, pero es como, sí, mi mamá está ahí, aparece como una imagen, ¿no? Ese vínculo de recuerdo. Quizás ahí a Sol Mariana también le pasa un poco eso. Dice Sol, es interesante describir la función de la cuchara en el rizado. Coincidirán conmigo que quien lo hace no es fácil, pero tampoco difícil. Luego Elina habla sobre el filtro, que no sabe mucho. Ay, no puedo leer acá. Sabe mucho sobre su fabricación, más cree que hoy en día está industrializado por ser muy popular ahí. Está hecho de argila natural, como barro, ¿cierto? Un tipo de barro. Más sé que sí, en la casa mía, el mío fue hecho por un artesano local. Wow. Genial, hermoso su trabajo, sí. Ya. Entonces vamos a pasar a, si quieren compartir un poco de las segundas preguntas, entonces, ¿qué prácticas de mi día a día se vinculan con este objeto? ¿Qué hago con él? ¿Cómo se relaciona con mi cuerpo? ¿Qué partes del cuerpo se activan con este objeto? Pues mi objeto me viste. No lo uso siempre porque temo que se desgaste y, o sea, suelo usarlo como dependiendo del clima y a veces de mi estado de ánimo, porque como que me recuerda como este resguardo y entonces yo le doy como que me regula, como que es un regulador. Hermoso. Genial. Muchas gracias por compartir eso. Es solo la primera pregunta. O sea, como el grupo de preguntas en torno al cuerpo no son detonantes, pero es una idea general en torno a esa relación corporal con el objeto. Bueno, creo que con esta pregunta me hizo mucho pensar que, o sea, no lo uso todo el tiempo, lo uso como en situaciones muy particulares, pero siento que de alguna manera se convierte como en una extensión del cuerpo, porque como que aprendemos a medir, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abuela, ¿no? Cuando nos cosía cosas, o sea, como que medía así, o que yo sé que si hago así es como 1 metro. Claro. Entonces, esto es como esa extensión de esas partes de mi cuerpo que yo ya uso para medir, y esto simplemente es como cuando el metro no alcanza, entonces tienes la herramienta que te extiende, claro. Sí. No, es genial. Entonces, un poco como esta parte, el torso, los brazos. Sí. Bueno, los pies, ¿no? Porque también se mide como... Sí, claro.
Genial. Y acá en el caso, ¿cuál era tu nombre también? Denise. Denise, también hay un poco la parte como del abrazo, ¿no? Que se activa con el objeto. Y pues bueno, justo como pensando en el uso de los objetos, siento que este no tiene como un uso tan corporal, o sea, por sí solo, ¿no? De que si dices, ¿qué hago con esto? Más que tocarlo, como hacerlo. Pero como en el contexto en el que lo uso, pues justo está vinculado de que si lo traigo es porque voy a trasladarme por la ciudad, no sé, me voy a subir a mi moto, es como de ponerlo, prenderla, subirme y como empezar a andar. Siento que en sí el objeto no me hace hacer eso, pero está involucrado en la práctica. Entonces, pues desde ahí lo relaciono, ¿no? Como en el acto de trasladarme, de moverme y de relacionarlo con lo que estoy haciendo en ese momento, que es como pues, subirme a mi moto y moverme. Y pues creo que sí. Y pues sí, como esta acción como de lo cotidiano y qué puedo hacer con él, como pensando en el objeto, pues justo eso, ¿no? Como de estarlo tocando, jugar con él, de que lo traigo para distraerme y también como, no sé si se cuente como hacer, pero luego también como presumirlo, por así decirlo, de que estoy platicando y dicen, mira mi llavero que me compré, o que dicen algo de que, mira mi llavero. Entiendo que sí es como de esas cosas que me gusta luego estar enseñando. Entonces, sí, pues creo que un poco, compartirlo. Genial. Buenísimo, Marcela. Sí, pues los lentes me acompañan para caminar en la calle y para manejar. Y se relacionan con los ojos, con la cabeza, porque a veces se aflojan porque los uso arriba cuando entro al lugar oscuro o también para recogerme el cabello. Con las orejas hay veces que son muy incómodas por eso. Pensamos que no están en las orejas, pero cuando sabemos que sí están, nos acordamos de ellos. Absolutamente, memoria corporal. Claro. Exactamente. Con las manos. Que se escucha poco igual. Hablo más fuerte. Sí, con las manos y bueno, también se relacionan muchas veces con otros objetos como con el estuche o con la bolsa. Genial. Ahí sí se dan cuenta lo que creo que es interesante de lo que ha salido acá, como en los que estamos presentes, de ahí voy a leer las otras, es que hay como varias capas también de estos usos cotidianos. Hay unos que son más evocativos a memoria y otros que son, claro, del día a día, pero que son prácticas también. O sea, te recuerdo una práctica particular, hay una acción que viene, una anticipación, ok, voy al trabajo, tengo esto y ya en la cabeza empiezan a aparecer estas imágenes de lo que viene en relación a este objeto. Entonces, o sentimientos y sensaciones que también se activan en partes del cuerpo. Entonces eso es súper interesante y un poco por ahí donde va ahora mi interés también con las artesanías, de esta relación corporal. Por eso les preguntaba qué parte del cuerpo, porque lo de la medida del cuerpo también en las artesanías, por ejemplo, lo traigo porque menos en mi tema, tiene mucho que ver también el tamaño de las cosas, también tiene que ver con el tamaño de mi cuerpo en relación a ese objeto que estoy fabricando. Entonces ahí hay algo bien interesante de esa relación corporal con los objetos. Y también pienso, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Como mañanita, poncho. Capa. También el tamaño que tiene no es tan grande, no es tan pequeño. Te permite mover los brazos, por ejemplo. Te permite seguir trabajando y no de ese cobijo que te hace como dormirte. También ahí hay algo interesante en esa relación entonces del tamaño, que me gusta eso de la medida del cuerpo también en relación a los objetos. Voy a leer acá algunas de las ideas que llegaron. Entonces, Rigoberto dice, lo uso para abrazar papeles de algún tipo de categoría. Las prácticas alrededor de este objeto son trabajos de oficina, aunque además de abrazar papelería, lo he usado para cerrar bolsas, abrochar cosas, lo uso con mis manos. El agarre de estas alas mariposas se ajusta bien a mis dedos. Al abrirlo siento mis músculos contraerse un poco. Sí, uno hace una fuerza ahí. La mariposa y el abrazo. Sí. Suena muy poético, ¿no? Bueno, no es lo que tenemos en el día a día, pero claro, nos hace pensar quizás en activar esos músculos de la mano, ¿no? Que algo tan sencillo, pero que activa lugares del cuerpo también que no pensamos mucho, ¿no? Luis, que parece que es músico, nos dice, como músico los objetos relacionados con el sonido siempre me han fascinado. Conservo la campana, entre otros recuerdos. En cuanto al cuerpo, es un objeto que al usarlo el sonido de la música me conmueve, llenando mis ventanas gracias a su agudo tono. Afecta enormemente mi audición y también mis sentidos. Genial, qué bonito. Elina, para mí las prácticas son al beber agua, al llenarlo, cuando necesito lavar su filtro y cambiarlo. Mi cuerpo se relaciona de una manera simple. Con las manos, al tener que desmontar sus compartimentos pesados, llenarlo de agua, mi boca prueba prácticamente sentir el frescor de su agua al ver un filtro.
al probar el agua, creo que solo, y al probar su agua, creo que solo es eso. Esa evocación yo creo que a todos nos ha pasado de repente, o cuando uno abre la lata de bebida, que los sentidos como que explotan, ¿no? Y Pasiflora dice, mis prácticas del día a día, voy a tratar de traducir, con mi objeto, es guardar remedios para encontrarlos más fácil. ¿Qué es pared de petundrado? Eso no lo comprendo. Posso interromper? Sí, ok. Ya. Parede é isso, parede. La pared, perfecto. Pendurado. Como colgado. Ajá. Perfecto. Isso. Eso. Decorando junto con otros objetos de paja, ¿no? Sí, de palma. A veces lo uso como accesorio de moda, como bolsa. Las partes de mi cuerpo que se activan son los hombros, los brazos, el cerebro que está siempre en alerta para no quebrar después la palma porque es un poco frágil. Claro. O sea, es un objeto que también trata con mucho cuidado, ¿no? Eso también habla de las materialidades y cómo esas materialidades también nos invitan a accionar con los objetos de maneras particulares. Queremos, por ejemplo, tú también decías, no lo usas tanto para que no se desgaste, ¿no? En la wincha sabemos que podemos reemplazarla, quizás hay un uso más. Los lentes, quizás son esos lentes los que mejor te quedan, pero cuesta también encontrar el que más me gusta, lo uso con cuidado para no tener que ir a buscar otro. Entonces, y también hay el acto de que es probablemente ese llavero y no es reemplazable, aunque sí pueda ser reemplazable porque está generado en masa, pero ese tiene un valor. Ya tiene hasta un poco borrado, ¿no? Sí, justo, Claro. Y también tiene como marquitas de que se quemó con el calor de la moto. Que habla también de un montón del uso. Entonces, un poco ahí, gracias por traducir, sí, no hay problema. Entonces, un poco, bueno, esta era segunda tanda de preguntas para ir entendiendo esta vinculación que tenemos ya corporal con estos objetos y que nos va a hacer, dándonos cuenta que realmente hasta el objeto más sencillo tiene un impacto importante en nuestro día a día. Y la última tanda de preguntas, hay los que están acá presenciales, tenemos una hojita rosa. Esta es después para la reflexión. Aquí vamos a hablar que ya también se habló un poco al principio, quizás como que es curioso o quizás natural que nos vayamos un poco a la idea de los recuerdos siempre cuando hablamos de evocar. Yo pensé que íbamos a hablarnos de lo tangible, inmediato, pero uno tiende a asociar ya con memorias, ¿no? Entonces, voy a ponerme yo mientras leo las preguntas. Entonces, esta última parte tiene que ver más con lo narrativo, entonces un poco tomando en consideración lo que estábamos viendo antes, esta materialidad, este tamaño, estas partes del cuerpo que se activan, las acciones cotidianas que nos recuerdan, ¿cuáles son las historias de este objeto? ¿Okay? ¿Cuál es la historia de este objeto? ¿Cómo llegó a mí? Algunos ya hablaron de eso, bastantes. ¿Cuál es mi historia en relación con este objeto? Y ahí yo agregaría una pregunta más, quizás, ¿cuáles son las historias que vienen para este objeto en relación conmigo? ¿Ya? Esa es la idea de esta última tanda de preguntas para ir ya cerrando la parte más como individual y después vamos a hacer un poco una puesta en común de estos conceptos que se empiezan a entrecruzar, que finalmente la reflexión que se busca es entender que un objeto no es solo un objeto, sino que es claramente una serie de prácticas, una serie de memorias corporales, una serie de elementos que cruzan nuestro día a día y nos hace ver quizás también los objetos más simbólicos como las artesanías de otra manera. Para que tengan un tiempito también de participar. Sí. No, porque no está funcionando el internet. Si quieres te comparto la liga. Es que más bien voy a empezar. Sí, gracias. Amén. ¿Listo? Sí, ahí está. Sí. Voy a poner aquí los compañeros que están trabajando aquí. Un poco más. Sí. Okay.
vamos bien en el tiempo también para... Hay también quienes están en línea, los que quieran poner un texto para comentar sobre estas preguntas. Sé que algunas cosas ya las dijeron, pero si pueden como reformular un poco pensando en las dos tandas de preguntas anteriores sobre esta historia y las historias que vendrían del objeto, ahí las vamos a leer. Ahí Rigoberto ya nos compartió la suya, vamos a esperar un poquito para darle tiempo a terminar a los compañeros que están acá presencial también. Gracias por compartir. Esa propuesta de la historia como hacia adelante también es si la quieren tomar, ¿no? Como de pensar que viene para este objeto, si sigue conmigo o no sigue conmigo. Aquí también podemos pensar en la temporalidad de ese objeto, cuánto tiempo lleva conmigo. Nina también comparte su... Minutitos más para terminar, compañeros escribiendo. Y también Luis, si puedes compartir, Sol. Así Flora también, si puedes compartir un poquito de la historia. Todavía hay tiempo, no se apuren para poner en común ahí. Gracias Sol por compartir, ahí vamos a ir leyendo de a poco. Voy a partir entonces leyendo algunas de las reflexiones que llegaron de los compañeros que están online. Voy a partir con Rigoberto. Entonces dice: la historia de este objeto es que mi madre hace 8 años dejó su trabajo por jubilación retirándose en otra ciudad. En ese momento llevó a casa un cartón con cosas que le pertenecían. En ese cartón había muchas cosas de papelería y oficina. Hace 3 meses los encontré y los saqué algunas cosas que me servían para mi trabajo. Entre ellas varios de estos broches. Son una herencia. Claro que sí, claro que lo son. Me gusta el ejemplo igual de Rigoberto que escogió, también quizás como la mecha o los lentes, ¿no? Que son objetos como masivos, comunes, pero que claro, hay una reflexión y hay una historia y hay un vínculo. Quizás, Rigoberto, no sé si te pasa, pero hay un vínculo
con esta situación de su madre, ¿no? Como hay una memoria, hay una historia que es interesante de recordar, quizás cada vez que abrazan los papeles, ¿no? Luego Elina, el filtro de barro de mi casa fue comprado en un almacén cerca de mi trabajo. Lo compré porque me sentía desplazada en mi propia casa después de haberme mudado de región. Salí del nordeste de Brasil hacia el sureste y eso me impactó mucho, ya que son culturas muy diferentes. Así he escuchado en Brasil. Aunque el filtro de barro no se encuentre solo en el nordeste, es algo que me recuerda a mi hogar allá. O sea, claro, hay un tema de evocación de memorias, de lugares, de territorios a través de los objetos. Gracias, Elina, por compartir. Luego, Sol, es cierto, el objeto no es solo el objeto, aunque como dije antes, no cualquier cuchara sirve. No es tanto la cuchara como herramienta, sino la maniobra misma. Es acercarme a mi cuerpo, tocar las pestañas, sentirlas, ver el resultado de observancia y autocuidado. Lo dijiste hace rato, en el momento en que cierras los ojos para usar la cuchara, solo sientes y hay espacio para la evocación y la memoria. Recuerdo, siento a mi madre. No tengo una cuchara exprofesa para la práctica, pero curiosamente, o no tanto, me funcionan mejor las de la casa de mi mamá. Muchas gracias, Sol, también por compartir. Ahí voy con Pasiflora, vamos a intentar traducir. La historia de mi objeto es un poco desconocida para mí. Sé que ella fue hecha por indígenas que estaban vendiendo en una feria agroagrícola como forma de generar dinero. La compré al principio por encontrarla muy bonita y poco después de adquirirla me recordó que mi abuela materna era indígena y fue adoptada por una familia blanca. Ella y sus hermanos hacían cestos y balais también, entonces de cierta forma me siento conectada con parte de un pasado que no tuve la oportunidad de conocer. Muy sentida ahí la historia también con este objeto que, claro, quizás no es una herencia, pero de alguna manera evoca toda esa herencia familiar, esa historia de vida, esa historia de maternal, ¿no? Pensar que las formas también se heredan, ¿no? O sea, no tiene que ser materialmente, exacto, pero es como una forma que podemos reconocer. Que reconocemos y que reconocemos en nuestra memoria, en nuestra historia y que la podemos encontrar, claro, quizás en un mercado, pero ahí hay un clic, hay un detonante que evoca y yo le doy también significación a ese objeto que quizás no tuvo nada que ver conmigo en su origen. Distinto quizás a un objeto que se fabrica para alguien en su origen. Pero todos pueden tener un poco esas líneas o esos trazos de vinculación y de memoria y de narrativa. Me da con agachar. La historia de Luis es una campanilla, una réplica de las que se usan habitualmente en banquetes. La compré cuando cumplí mi sueño de infancia de visitar Europa y pronto la compré en el Vaticano. Mi historia con este objeto me recuerda la posibilidad de alcanzar mis sueños cuando me lo propongo. Bueno, muchas gracias también, Luis, por compartir. Está muy bonita también esa historia de objetos que nos recuerden lo que soñamos, ¿no? Y Rigoberto Sánchez sí me pasa, cada vez que lo uso me acuerdo de ellos, excelente trabajo, trato de cuidarlos y de utilizarlos, son míos. Genial, entonces también ese valor que se le está dando al objeto, que este objeto tan cotidiano como el clip, ¿no? Me gustó también esa reflexión que hizo más arriba de esto de los músculos, que son lugares del cuerpo que uno en verdad no tiene tanta conciencia de ellos, pero hay una relación ahí importante también de reconocer esos lugares de nosotros mismos, ¿no? Ahora le voy a dar la palabra a los compañeros que están acá. ¿Alguien más? Pues bueno, como ya les conté al inicio un poco, pues fue en un tianguis aquí en Morelia, que iba un domingo. Generalmente, bueno, a mi novia sí le gusta como ver juguetes y comprar juguetitos, entonces como a mí no tanto, pero justo en esos puestecitos fue donde vi el llavero, y como ya conocía justo a la mascota, un poco la historia del artista y así, dije, se me hizo lindo y ya lo compré. Entonces, pues como buscándole un lugar donde ponerlo, pues luego como son cosas de colección que la gente no las usa, yo dije, pues yo sí las quiero poner en mi llave, sino para que compro llavero, ¿no? Entonces pues ya, los puse en mi llave y así llevo un poco. Y ahorita me acordé también, pensando en esto, que hace poco fui a Barcelona y también como en esa idea de que ya tenía mi llaverito, me gusta el personaje, como buscando comprar algo también. De eso me compré un pincito de Obi-Wan en el Museo Olímpico, que pues está un poco con la historia de cómo me relaciono con el objeto. Y pues, sí, pues esto de relacionarlo más como verlo me recuerda a mi práctica, como un poco a lo que hago, como esa idea de que yo siento que a todos nos gusta tener cosas que nos recuerden a lo que hacemos o lo que nos gusta en sí, ¿no? O sea, igual tengo como muchos fanzines
intento como comprar siempre cositas de pues, diseñadores mexicanos, artesanos como mis guaraches, que están hechos aquí. Y mi cartera igual es como de un diseñador, entonces como esas cosas que luego, pues sí, me gusta como tener cosas que me recuerden a lo que puedo hacer o como este universo en el que me gusta sentir que formo parte. Y que espera para el futuro, pues espero que no se pierda, porque es de las cosas que suele ocurrir con los llaveros y eso. Sí. Luego sí me cuesta de que las aventé en cualquier lado y no las encuentro y tengo que agarrarlas de repuesto, que no tienen nada. Entonces espero que no se pierda, tal vez le espera llaves nuevas, no sé, en un futuro. Y pues sí, que me acompañe el tiempo que tenga que acompañarme. Muchas gracias, Carlos, por compartir. ¿Para acá? Gracias. No, ustedes. Bueno, voy a leer. Creo que viene de algún congreso de geología. Es que no estoy segura, pero me gustaba siempre buscar en las bolsas de mis papás cuando volvían de aprender, porque siempre regresaban con estas bolsas de congreso, con todos los folletos. Entonces, muchas veces les daban metros y justo estas lupas. No recuerdo exactamente hace cuánto lo encontré, ya pasaron muchos años. Me gustan los objetos de mediación entre el mundo y yo. Medir para mí es una forma de observar y entender. Con el tiempo me he vuelto muy buena a sacar medidas, como decimos en México, a ojo de buen cubero. Y creo que justo el tener algo para medir siempre como que me ayuda, porque pues eso, por estar midiendo todo el tiempo ahora ya puedo Lo visualizas y observarlo. Claro, genial. Muchas gracias. Gracias. Pues esta prenda es la última que me dio mi mamá, fue como un regalo espontáneo y pues como que a lo largo de mi vida mi mamá siempre me ha hecho cosas tejidas, entonces siento que ahora los cuido más, ¿no? Ahora como que ya crecí y sé el valor de las cosas y de las cosas hechas a mano, entonces como que es la prenda que más he cuidado de las que me ha regalado, a pesar de que ni siquiera me involucro en el proceso, ¿no? Como que en otras veces lo ha hecho y siento que pues ya conoce como mis medidas, entonces como que ya no es necesario que me la tenga que probar y esta vez me fue como que mira, te hice esto y ya. Muchas gracias por compartir también. ¿Mercedes? Sí, pues la historia de mis lentes se relaciona con la de los lentes que tú contaste. Fui a la playa de Semana Santa, de Semana Santa, y una ola me revolcó. Entonces con la ola, se comió mis lentes. Y fue muy triste porque realmente estaba muy acostumbrada a ellos. Entonces, pues llegué como con la necesidad de tenerlos, ¿no? Y compré estos. Por eso les decía que no me gustaban tanto, porque son los que ocupo en verano. Okay. Muchas gracias. Ahí a los compañeros también ya compartieron. Bueno, entonces... 33 minutos. Me encanta. Máximo. Lo traje todo. Sí. Es un hit. Es muy buena la canción, tienes que escucharla. Bueno, todas son buenísimas. Sí, pero esta sí. particularmente. Y que eres tañinesca ahora estuvo buenísimo. Paréntesis de cultura popular. Bueno, un poco, aquí ya estas eran las últimas tandas de preguntas y ya estamos acercándonos también a la hora de cierre. La idea, bueno, fuimos poniendo en común cada momento de preguntas porque tenían como caracteres distintos, pero si se van dando cuenta siempre hay este entretejido, ¿no? Desde lo material a la práctica que está asociada al objeto y finalmente a las historias que van rondando. Entonces nos damos cuenta que claramente un objeto se transforma en un detonador de historias, en un detonador de recuerdos, de memorias, de vida, y creo que es importante, y esto es una reflexión mía personal, pero la quiero compartir acá, como no olvidar eso en nuestra práctica también, quienes venimos del diseño, de que los objetos tienen ese impacto importante en la vida de las personas, ¿no? Como más allá de toda esta parte problemática del diseño de generar necesidades, también hay un ámbito que es emocional, evocativo, que tiene que ver con estas prácticas del día a día, son objetos que usamos constantemente, entonces como tampoco olvidar esa dimensión del objeto que cuando estamos creando objetos nuevos o cuando estamos trabajando con objetos de otros, que está esta dimensión narrativa, de memoria, de prácticas corporales
que las personas las van a usar y van a tener un impacto en su vida, aunque sea quizás un impacto mínimo en recordar que es el tránsito, quizás te recuerda que tienes que ir muy rápido en la moto, ¿no? O que hay que tener cuidado con el mar para que no me pase de nuevo, pero está esa vocación constante a través de los objetos. Entonces, esa invitación como a dejar de mirarlos como algo inerte, sino que obviamente cualquier objeto que tengamos alrededor va a tener esta carga de historias, de saberes, de conocernos y de vinculación con nuestro propio cuerpo, ¿no? Ya cuando estamos trabajando con nuestros objetos de estudio, con nuestros compañeros de estudio, en el caso de la artesanía, en mi caso, claro, uno hace ya esa reflexión de manera más profunda, pero creo que también puede estar en el día a día. Entonces, para cerrar, lo que les quería pedir es que escriban 3 conceptos globales que engloban su objeto. O sea, si tuviera que describir este objeto, empezando todas estas reflexiones, en 3 conceptos, a los que están online también, si lo pueden escribir ahí en una... De repente usemos la hojita amarilla, lo escriben grandes para que nos tengamos así. Donde se ve más claramente. En 3 palabras, entonces, pensando en todo esto que hemos reflexionado, en 3 palabras, ¿qué sería? Que puedan describir a mi objeto o mi relación con el objeto, desde donde quieran tomarlo, finalmente. Un poco volviendo a este mapa que teníamos al principio, quizás hay alguna de estas dimensiones que más hace más sentido que otra en relación a ese objeto o no. Un poco ver dónde lo sitúo también. Para adelante. Y ahí las vamos a poner en común para ir haciendo un cierre. Y le pido también a Luis que nos puedas mandar una foto de la campanilla para que tengamos también ahí el registro de esas imágenes. Y le quiero pedir a los que están online quizás una petición un poco extra, que si pudieran escribir a mano estas 3 palabras y mandarnos una foto para que podamos tener así un registro con su mano de estos 3 conceptos con el objeto. Y ahí podemos tener un pequeño repositorio de estas historias de cada una de estas elementos. Que estén online, si ya tienen sus 3 palabras con la fotito del objeto y lo pueden compartir. Las fotos ya, algunas ya las tenemos, pero las que falten para... Ay, gracias, Luis, ahí está enviando. Muchas gracias por la foto. Y ahí les pido después entonces la foto de sus 3 palabras en cualquier papel para que podamos tener ese registro. Vamos bien en el tiempo también, después vienen las sesiones también. ¿Qué más? Estamos bien en el tiempo. Voy a entonces darle la palabra a los compañeros que están aquí presenciales, que nos puedan contar entonces un poquito de las 3 palabras que escogieron, por qué, y leerlas primero y un poco contextualizarlas para saber. Bueno, yo escogí cuidado, original y especial. Cuidado porque me recuerda como esta seguridad y el cuidado de mi mamá. Lo de originalidad pues porque sé que viene de mi mamá. Y porque es un objeto especial y, o sea, tiene un valor especial para mí. Muchas gracias. Las mías son mediación, herencia y extensión. Y después también contextualizarlas un poco. Mediación, bueno, elegí las palabras de diferentes respuestas. La mediación es porque es un objeto de mediación entre
mi cuerpo y el mundo. La herencia justo por donde les contaba que venía, y la extensión, eso porque es como una extensión de mi cuerpo, tiene que ver con la mediación de amor. Muchas gracias. Bueno, ¿Carlos? las mías son traslados, tianguis y llaves. Justo traslados por donde está y que lo uso para moverme. El tianguis, pues el lugar donde lo compré, que sí ha sido una práctica como desde toda mi vida, desde que tengo memoria, como ir a comprar cosas y como que de ahí han salido cosas curiosas que les ha agarrado mucho cariño. Y llaves, pues por su función, ¿no? Que como es un llavero, como la idea de que se tiene que usar en unas llaves, pues esas son mis palabras. Muchas gracias, Carlos. Mercedes. El mío es utilitario, individual y de manufactura industrial. Súper. Muchas gracias. Aquí voy a leer las de... Elina nos dejó, no podré escribir, pero fue interesante para ella el trabajo. Entonces, Sol Marina nos dice evocación, autocuidado y repropósito. Bueno, ahí podemos relacionarlo con lo que nos estuvo contando en sus narrativas también. Luis dice, la primera es campana, claro. Campana, sí. Memoria, recuerdo, súper. Y Rigoberto nos dice sujeción porque su función principal es unir, mantener juntos, contener ya sea papeles, bolsas u otros objetos. Herencia porque carga una historia afectiva y material proveniente del trabajo y la vida de mi madre. Y cotidianeidad porque pertenece al ámbito del trabajo diario, al gesto manual repetido, al orden y soporte de lo cotidiano. Súper, muchas gracias entonces también a los que están online por compartir. Y bueno, finalmente la idea era hacer este compendio de conceptos y un poco esa reflexión de mirar entonces el entorno construido que tenemos, el entorno también diseñado para quienes venimos de esa disciplina, con estos ojos también de las historias que traen esos objetos. Que no son solo de su materialidad, sino que también cómo conviven con nosotros y lo que nos evocan y las prácticas sobre todo, que tienen que ver con nuestra corporalidad en relación a esos objetos. Así que les agradezco mucho por la participación, que fueron súper participativos y qué bueno que funcionó también. ¡Ay, me falta lo escribí a mano! Genial. Muchas gracias, Rigoberto. Y qué bueno que funcionó también esto de la híbrido. Pensé que no iba a funcionar y funcionó bastante bien. Así que muchas gracias también a los que están online por la... Uy, no me veo. Como raro ahí. Por la atención y por estar acá hoy día con nosotros desde esta parte. Faltaba Pasiflora, perdón. Nos hablaba de conexión con otros pueblos y culturas, afecto por cuestiones personales que me recuerdan a mi familia, sustentabilidad por la forma como fue hecha, por cómo fueron hechos los materiales orgánicos que no eso no lo entiendo. Que son muy útiles. ¿Sí? Y que no poluen. Que no contaminan. Sí. Eso. Entendí, perfecto, gracias. Y que son muy útiles. Así que gracias, Pasiflora, también por participar y por contarnos también tu objeto al principio también. Y nada, bueno, esa era la idea del taller, Mercedes. No, solo decir que si no se han registrado. Sí, que se puedan registrar, sí, los que están online, por favor, que se puedan registrar en el Google Forms que le mandamos, en el link, por favor, para que tengamos el registro de la participación. Y les agradezco la idea que, claro, se lleven sus reflexiones y un poco quizás este es un ejercicio que uno puede replicar de repente en el auto, en cualquier lugar, pero de ir pensando los objetos. Y también le agradezco a Mercedes la paciencia porque estaba cuando planteamos el taller en un momento muy álgido de cosas en Chile y estuvo a punto de hacer un taller y fue, no, hay que hacerlo, y Raquel ahí también me colaboró y salió súper bonito, así que muchas gracias. A mí también me queda la sensación de que es un taller que podemos seguir trabajando para adelante y gracias por haber participado en nuestra primera versión. Y en la tarde vamos a tener también, yo voy a tener una charla de mi trabajo también más en profundidad por si tienen la oportunidad de ello. Sí, que justo siento que sí es muy útil y también pensando como con lo de la cuchara, de esos objetos que los usamos para otra cosa totalmente distinta. Como justo de este ejercicio de qué significan para nosotros esos objetos y cómo llegan a convertirse en algo distinto a lo que fue pensado, ¿no? Sí, hay un libro muy interesante
de Sara Ahmed, Ujú. de los usos de los usos, Sí, y justo habla de cómo cambiamos el uso y creo que es muy útil como para pensar. genial, vamos a Ajá. incorporar ahí. Sí. Sí, claro. Yo he leído otras cosas, Sara, que no lo he leído, así que Sí. para pensar este taller de nuevo vamos a incorporar eso. Muchas gracias. Gracias por el También hay un comentario. curso muy bonito, sí, que es gratis, de estos que pone Harvard en línea. Se llama Tangible Things. Ah, ¿Lo no. Tangible Things, o sea, objetos, cosas tangibles, y está súper bueno porque son unas como historiadoras, antropólogas las que lo dan, todos y Ah, genial. ¿Nos los puedes compartir? sí, claro. Ah, súper. Súper. Yo les voy a compartir el link también del libro que puse al principio, que tiene que ver con las prácticas como encuerpadas. Está en inglés, pero es nuevito y es claro, tiene una línea que es muy desde la cognición, otra más desde el diseño, otra más desde la práctica artística. Entonces son distintas miradas en torno a este conocimiento que va en el cuerpo. Así que yo recién me estoy como metiendo de lleno en esas temáticas y ese libro fue como, me está sirviendo para dar contexto y mirar las artesanías desde otro lugar, que no tanto del patrimonio, sino más del hacer. Así que eso, ahí lo puso Mercedes en el curso, así que muchas gracias a todos por participar. Sí, desde Harvard. ¿Sara? Cursos en línea. Sí, ya me voy a dejar mi correo también, que me lo pide la